Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Luego de este breve, digamos, espacio, ¿no?, donde mucho se pensaba que iba a ser la celebración del Día del Trabajador y terminó convirtiéndose en una nueva jornada de protesta y de violencia, con otro saldo lamentable de personas heridas y detenidas, ¿no? Afortunadamente no hubo personas fallecidas, que de las marchas han venido surgiendo situaciones ya intolerables desde todo punto de vista. Pero en fin, de esto ya hemos conversado en otras ocasiones. Lo cierto es que ayer fue un día muy particular porque no solamente era el día de las marchas, una convocada por el sector oficial y una convocada por los opositores, sino que además todo esto sirvió para que surgieran una serie de circunstancias, y una en particular que ha provocado desde ayer mismo un intensísimo debate, un anuncio que hizo Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que incluso arropó ese anuncio de un nuevo reajuste del salario mínimo y un aumento en los llamados cesta tickets, ¿no?, en el bono de alimentación, que, anunciaba él también se pagará, así lo denominaban, en físico, es decir, que habrá para todos. En vez de el cesta ticket que utilizaban algunas empresas, ahora simplemente le van a depositar el dinero dispuesto en este decreto en las cuentas de las personas, o se les pagará en efectivo. Vaya a ser usted, o vaya a saber usted de la manera como las empresas pagan en algunos casos esto. Sin embargo, el mismo movimiento sindical ayer mismo protestaba por pírrico este anuncio, y se hicieron una serie de cálculos que podría usted comprar con un aumento del salario mínimo de 40.000 y tantos a 65.000, y hacían algunos ejemplos que rodaban por las redes sociales. Igual que podía ser usted como mercado global en canasta alimentaria, con lo que significa lo que ha dado a llamar el gobierno el salario integral. Bueno, esa es una discusión que comenzará a desarrollarse con mayor fuerza en el día de hoy. Pero lo primordial en este caso, y lo que, como dije, arropa cualquier otro anuncio, incluso este anuncio del gobierno de subir a aquellos, el subsidio a aquellos que tienen el carnet de la patria, es lo de la constituyente. Los juristas y los políticos llamaron a protestar, a desobedecer sencillamente, porque consideran que es un fraude, así lo dijeron, hoy habrá seguramente mayores detalles, y aparte de ello, consideran que es inconstitucional porque se convertiría sencillamente en una especie de Asamblea Nacional Constituyente corporativa de solo aquellos sobre los que el gobierno tiene fundamental influencia, ya sea en regiones o en municipios o en sindicatos o a través de las misiones sociales. Entonces, los juristas ya comenzaron a plantear que, por ejemplo, primera violación, ¿dónde está la universalidad del voto? Se trata entonces de una Asamblea Nacional Constituyente comunal, como la denominó Maduro, o es una Asamblea Nacional Constituyente corporativa, solamente sectaria y de pocos sectores dominados por el Ejecutivo. Bueno, ya usted verá la discusión que está desarrollándose y se desarrollará con mayor fortaleza. Lo cierto es que la situación es muy crítica. Esto evidentemente que debe estarse evaluando en no solo el contexto nacional, sino también en el contexto internacional, y probablemente ya en el día de hoy se conozcan algunas otras o algunos otros pronunciamientos, pero de verdad no tomó de sorpresa porque había algo en el ambiente. Y ya el día anterior, domingo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se adelantó a Maduro, señalando que tenía la información de que se anunciaría el día 1 de mayo esta especie de Asamblea Nacional Constituyente comunal, con factores sindicales, factores de la juventud, factores estudiantiles, factores gremiales, eso sí, primordialmente dominada, según dicen los juristas y los políticos, por el gobierno,
Además, quienes conforman la comisión son solo personas del gobierno. Hay una serie de exámenes que aparecen en los medios o análisis que aparecen en los medios de comunicación social que recomendamos la lectura, ¿no? E interpretaciones también que surgen de juristas en las redes sociales. Bueno, esto va a traer pues mucha controversia, mucha polémica y un muy intenso debate, y las consecuencias de ello todavía no se saben, porque cuando se convoca una constituyente de acuerdo a las bases comiciales de la Constitución del 99 es para reformar la Constitución, pero los juristas dicen que lo que anuncia Maduro es simplemente algo que pudiera haberse realizado a través de una reforma, pero la reforma resulta ser que la tiene que aprobar una Asamblea Nacional constitucionalmente establecida como la actual, pero que está en desacato, ¿no? Entonces ya se imaginan el tema, lo confuso y complicado que es. Bueno, y un elemento fundamental también allí. Para cambiar la Constitución, o en todo caso, diría mejor, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo al texto constitucional, se requeriría un referéndum consultivo, es decir, que el pueblo, que la universalidad del voto sea el que determine si desean o no ese cambio que plantea el Ejecutivo Nacional. En fin, muchas cosas, aparte de lo nacional, tendremos también en esta primera emisión, en lo internacional. Bueno, en el segmento de la entrevista conversaremos con un abogado constitucionalista que nos puede dar alguna orientación, José Vicente Aro. Bueno, y al concluir arte y espectáculos, vamos con la portada de esta agitada primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comencemos. En horas de la noche de este lunes, Maduro firmó ante el Consejo de Ministros y el alto mando militar y alcaldes y gobernadores el decreto que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó como una estafa, un fraude, la Asamblea Constituyente convocada por Maduro. Vamos con el tema del aumento. Concecomercio se pronuncia, el nuevo aumento salarial generará incremento de la economía informal. Vamos al tema internacional, esto tiene que ver con Venezuela. Naciones Unidas aseguró que la represión a los disidentes venezolanos no resolverá la crisis del país. Ya dijimos, vamos a conversar en el segmento de la entrevista con el constitucionalista José Vicente Aro, y al final, arte y espectáculos. Bueno, vamos con Luzmila y Ricardo, que tienen mucho que contarnos de la información nacional, también el reflejo en lo regional, las notas internacionales, los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Las portadas full, las tenemos el día de hoy. Qué lío esto, ¿no? Qué enredo todo esto. Sí, señor. Bueno, ya tendrás tu oportunidad de conversar con el experto, ¿no? Con los sí, a ver qué nos dice, porque lo que desde ayer se conocía va más o menos en la línea que estaba relatando. Juristas que interpretan que esto se trata de un fraude, de un golpe continuado, que es una burla a la Constitución, que no se puede cambiar la Constitución de esa manera, que es corporativa, que es sectaria, que solamente participan los grupos vinculados al gobierno. Vaya usted a saber si eso al final de cuentas es así. Ya veremos. Bueno, dejaremos la palabra a los expertos en la entrevista para que nos aclaren algunas dudas en este sentido. Nosotros vamos pues a ocuparnos con la portada que nos va a llevar hoy bastante tiempo porque están cargadísimas de información para el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la portada del Universal, la tenemos pues a continuación. Maduro convocó a Asamblea Nacional Constituyente, es la información principal. En horas de la noche, el primer mandatario aprobó el nombramiento de una comisión presidencial promotora del poder constituyente, presidida por el diputado Elías Jagua. También en esta nota pues se menciona que la Mesa de la Unidad, en este sentido, llama a movilizaciones y convoca una sesión de la Asamblea Nacional para el día de hoy. Otras informaciones son destacadas en esta primera página. Gremios difieren de beneficios del aumento
presidencial. Lo vemos en pues la columna derecha de la portada de este diario. Representantes de Fedindustria, Fedecámaras con Industria y Concecomercio coinciden, sin embargo, en la necesidad de que las empresas aumenten su producción a fin de mejorar el abastecimiento. Y también pues tenemos lo siguiente destacado en esta primera página: Corte de Estados Unidos favorece a Venezuela en litigio con Emerald Range. La empresa demandó por la confiscación de 11 de sus taladros en Monagas y daños por más de 75 millones de dólares. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos dice: llamamos a rebelarnos. Esto, entre comillas, forma parte de las declaraciones que diera el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Además de esto, señala lo siguiente el periódico: la oposición venezolana rechazó enérgicamente la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Dijo el diputado Julio Borges que el anuncio es una estafa que agrava el golpe de Estado y busca destruir la democracia. Se presenta en esta primera página del diario El Nacional declaraciones también de Enrique Capriles Radonsky frente al fraude constitucional que acaba de anunciar el pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura. Se muestran imágenes de lo que fueron las protestas el día de ayer. Una joven que está siendo socorrida en ese momento, imaginamos que producto de la acción de los gases lacrimógenos. También se informa que a las 9 de la mañana comenzó la represión policial en El Paraíso. Allí hirieron al diputado José Manuel Olivares, quien una bomba lacrimógena le impactó en la cabeza. En Montalbán, en la avenida Victoria y en la Cotamil se repitió el mismo guión. Un total de 37 heridos fueron atendidos en centros de salud. También se reseña lo siguiente: califican de burla bono para pensionados. Gobierno no ataca la inflación, y una nota al final de esta página informa que hospitales no tienen insumos para atender heridos. Protestas descubren limitaciones. Bueno, desde antes de las protestas ya los médicos venían denunciando la falta de insumos en los centros de salud. Así es un tema de vieja data. Vamos a avanzar con la portada de 2001. La dedican pues en su mayor parte a pues lo que fueron pronunciamientos el día de ayer, en especial el realizado por el presidente Nicolás Maduro. El titular es el siguiente: Maduro pretende voltear la tortilla y cambiar la dicha. Esto con relación a la convocatoria a una constituyente comunal para transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está allí. Indicó textualmente: busca constitucionalizar todas las misiones. Dijo que con el voto directo del pueblo se elegirá a unos 500 constituyentes, la mitad escogidos por las bases. Designó una comisión presidida por Elías Agua en este sentido. Sobre este tema, el diputado Julio Borges, presidente de la Nacional, pues mencionó que al mundo y a Venezuela, como ayer lo adelantaba, Maduro consuma hoy su continuo golpe a la Constitución y a la democracia. Por su parte, Henry Ramos Ayub dice: no puede haber Asamblea Nacional Constituyente sin bases comiciales aprobadas por votación universal, directa y secreta por todos los electores del registro electoral permanente. En la gráfica principal nos dicen: solo unos caminaron por el centro, mientras el chavismo marchaba tranquilazo por Caracas para celebrar el Día del Trabajador. La oposición sorteaba embates antimotines que le impidieron protestar frente a la Defensoría, el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado José Manuel Olivares denunció que fue herido en la cabeza por una lacrimógena. Otros temas se abordan también en esta portada. Tiene que ver con el alza salarial, la tarjeta de hogares de la patria que sube a 70.000 bolívares, la convocatoria a protesta de la Mesa de la Unidad para el día de hoy, y también pues la posible cancelación de la Cubre-CELAC, que según dice la información está en Pico de Zamuro. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario Últimas Noticias. Su titular principal también refiere a las declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, quien convocó a una constituyente. Aseguró que es para preservar la paz y la estabilidad. Propuso el voto del pueblo para elegir a 500 constituyentistas, 200 o 250 vendrán de los movimientos sociales. En horas de la noche firmó el decreto ante el Consejo de Ministros y lo envió al Consejo Nacional Electoral. En materia económica, reflejan declaraciones del ministro del Trabajo, Francisco Torrealba: con el Cesta Ticket se podrá hacer avances de efectivo. El ministro del Trabajo aclaró que la tarjeta de alimentación se podrá seguir utilizando.
Diario Vea tiene como noticia más destacada la siguiente. Presidente Maduro convoca a refundar la República. Vamos a mostrarla a continuación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pues convocó ayer a una Asamblea Nacional Constituyente para así preservar la paz y la estabilidad del país. El artículo 347 establece que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario y que en razón de ello puede convocar a la Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En el cintillo superior podemos leer: Colombia pide TMF a los venezolanos. Desde ese 1 de mayo, las autoridades colombianas exigen a los venezolanos la tarjeta de movilidad fronteriza para ingresar a ese país y transitar sin contratiempos por la frontera. Anunciaron que quien no posea la referida tarjeta o el pasaporte, pues será deportado. Vamos a revisar información deportiva. Ya tenemos lista lo que es la portada del diario Meridiano y titulan de la siguiente manera: Champion Capital. Sí, señor. La lucha vecinal entre el Madrid y el Atlético se traslada a la Liga de Campeones para revivir la final pasada, aunque ahora será en semifinales donde se verán las caras. Bueno, nos vamos al corte para traerles en la próxima parte el reporte del tránsito, estado del tiempo, además de la información internacional y regional aquí en la primera emisión del noticiero. Vamos a comenzar, amigos, a revisar los diarios de circulación regional y justamente vamos al estado Miranda con la portada del diario La Región. Presidente Maduro convoca a Asamblea Nacional Constituyente. Oficialismo se concentró en la Avenida Bolívar. Tenemos también información del Clarín de Aragua, pues en este caso se menciona: Maduro convoca constituyente, enviará bases electorales al Consejo Nacional Electoral. También la portada del diario Natitarde del estado Carabobo tiene esta misma información que está presente prácticamente en todos los diarios de circulación regional y nacional. Miraflores llamó a constituyente, se reseña también la marcha de la oposición y se expresa en el cintillo de la nota: Maduro invocó el artículo 347 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Bueno, esta información también es destacada en el diario El Informador, que circula en el estado Lara, además de mencionar pues el llamado a la constituyente del presidente. Se mencionan diferentes opiniones, entre ellas la de Germán Escarrá, que dice que la constituyente, como en la que él participó en el año 1999 directamente, de ninguna manera va a disolver ningún poder, va a coexistir con los demás poderes. También se menciona la opinión de Julio Borges, quien dice: el problema no es cambiar la Constitución, es hacer respetar la que tenemos. La portada del diario Los Andes, que circula en el estado Trujillo, nos trae lo siguiente: Maduro firmó decreto para la constituyente, mesa de la Unidad Democrática, la medida consolida golpe de Estado, y se presentan 4 gráficas que ellos titulan Las dos caras de la moneda y tienen que ver con las actividades que realizaron el día de ayer, por un lado el oficialismo y por el otro lado la oposición. Desde Nueva Esparta nos llega a nuestra mesa de redacción el diario Caribazo. Presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y en información local nos dice: en total abandono, Avenida Juan Bautista Arismendi. Las condiciones pues se pueden apreciar en la gráfica que tienen ustedes en sus pantallas. Revisión de diarios internacionales. Vamos a España con la portada de El País. El Partido Popular cae por la corrupción, pero Cifuentes se refuerza. Encuesta revela estos datos. La presidenta de la comunidad y el socialista Ángel Gabilondo obtienen las mejores valoraciones. Podemos y Ciudadanos gana posiciones. Bueno, y desde San Juan de Puerto Rico nos llega el diario El Nuevo Día. En su portada nos indican lo siguiente: paro nacional termina en violencia, cobertura de la manifestación, imágenes de la jornada, y en su editorial indican que cualquier expresión de violencia es repudiable. Vamos a revisar la portada del diario La Hora, que circula en Ecuador. Su titular dice lo siguiente: marchas por un cambio de rumbo. 26 países abogan por libertades en Ecuador. El tercer examen periódico universal a Ecuador estuvo marcado por observaciones
indicaciones y por recomendaciones. Vamos a revisar, amigos, ahora lo que es la portada, lo que son cables internacionales que llegan a nuestra mesa de redacción. China pidió la suspensión inmediata del despliegue del sistema antimisiles estadounidenses en Corea del Sur, esto horas después de que Washington confirmara que ya está operativo para contrarrestar la amenaza de Corea del Norte. Y autoridades pakistaníes desmantelaron una red de tráfico de órganos y detuvieron a 6 personas, entre ellas 2 médicos, durante un registro que realizaron en una casa donde se lleva a cabo trasplantes ilegales. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. En gran parte del país continúan las lluvias generalizadas y persistentes durante la jornada de este martes. En lo que corresponde a nuestra capital, pues tendremos una temperatura que se moverá entre 22 y 33 grados, con cielos nublados, e incluso precipitaciones. Pudimos percibir pues algunas lloviznas, pues precisamente cuando estábamos rumbo acá a llegar a las instalaciones de Televen. En el caso de Maturín, la mínima podría registrar 23 grados y la máxima 34, nublado con precipitaciones, incluso tormentas eléctricas. En el caso de Monaga, Ciudad Bolívar, la temperatura entre 22 y 32 grados, nublado con precipitaciones para el día de hoy. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito, muy importante que usted la tenga en cuenta a esta hora para poder salir con tranquilidad de casa. Bueno, comenzamos revisando buena circulación en lo que es la autopista del sur, tránsito alto con buena marcha de la Florida a Santa Rosa, esto es en la ciudad de Valencia. También nos informan que el sistema metro se encuentra 100% operativo. Esta imagen corresponde a la Prados del Este, desde el distribuidor Santa Fe a la hora. La imagen la mandaron hace 19 minutos de la mañana. También tenemos ahora esta otra imagen que da cuenta de la redoma de San Antonio. Allí pueden ustedes observar que hay unos carros, bueno, deteniendo el tránsito, tienen los capot levantados. Pudiera formar parte de la protesta que fue convocada por la oposición para el día de hoy. Y también nos llega esta denuncia de Einstein Castillo: solo se ve la luz al entrar o salir del túnel. Esto es en el túnel de La Cabrera, ¿no? Ahí lo tienen ustedes también. Y la imagen de la Cota 1000 desde Terrazas del Ávila a Boleíta, esto a las 6 de la mañana. Ya que mencionas La Cabrera, me tocó este fin de semana transitar por allí. Bueno, tengo que ratificar lo que yo digo. Es una profunda vergüenza lo que ahí se está viviendo. Ahí no hay luz. Simplemente no hay luz. Y taparon aquel hueco enorme que denunciaron algunas personas aquí vía Twitter. Ahí, como suele decirse, a los trancazos. Lo taparon allí, pero aquello da una vergüenza. Y se está hundiendo cada día más el viaducto que conecta después con Oasia, el estado Carabobo, Oasia, en sentido contrario al estado de Aragua. Es una profunda vergüenza. Yo no sé si están esperando. Hay gente que me ha dicho, mira, están esperando que pase lo que pasó con el viaducto Caracas-La Guaira para ver si surge algo más por el camino, ¿no? Bueno, No, lo peor es que puede haber una tragedia, ¿verdad? puede haber una tragedia. Claro. Porque la situación es realmente lamentable, lo del túnel de La Cabrera y el viaducto que le sigue. sí, señor. Bueno, vamos a resumir titulares. Una amplia reseña de lo ocurrido ayer con las movilizaciones, con las jornadas de protesta y también de violencia. De esto tendremos detalles. Los anuncios hechos por el gobierno, el anuncio hecho por Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente que ha levantado toda una polvareda, el anuncio del aumento o del reajuste del salario mínimo y el reajuste del bono de alimentación. Las primeras reacciones del sector sindical pues son de protesta y desacuerdo. Consideran, bueno, que eso no resuelve el problema de fondo. Y no lo mencionamos al principio, también anunciaron una congelación de precios que tiene preocupadísimo en términos generales al sector sindical y también al sector empresarial del país. Bueno, conversaremos en el segmento de la entrevista. Previamente también tendremos el segmento internacional, pero conversaremos sobre este tema de la constituyente con el abogado constitucionalista José Vicente Aro, y al concluir, arte y espectáculos.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenos días Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Sol Caraballo, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Estas son las noticias. La noche de este lunes, el presidente Nicolás Maduro firmó ante el Consejo de Ministros el decreto que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente conforme al artículo 347 de la Carta Magna. El jefe de Estado resaltó que quiere constitucionalizar las misiones para que no puedan ser eliminadas. Recalcó que asumirá las consecuencias de su decisión. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. En las próximas horas le haré llegar al poder electoral las bases electorales de la convocatoria. Va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas. Por otra parte, el primer mandatario señaló que se necesita un poder superior para derrotar la guerra económica, defendiendo el salario y el bono de alimentación. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que proponen ustedes, pero para hacerlo necesito el apoyo de ustedes en las calles para que se cumplan los decretos presidenciales. Y congelar los precios, pero con el pueblo en la calle, con la clase obrera en la calle. ¡Aprobado! El mandatario nacional también decretó un aumento en la tarjeta Hogares de la Patria, que de 50.000 bolívares pasó a estar en 70.000 bolívares. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, catalogó la convocatoria de Asamblea Constituyente como el golpe de Estado más grave en la historia del país. Llamó a los ciudadanos a mantenerse en las calles de forma pacífica en defensa de la Constitución. El diputado aseguró que seguirán en las calles del país con las exigencias claras que han planteado desde la coalición opositora. Fijación de un cronograma electoral, la liberación de los denominados presos políticos, apertura de un canal humanitario y reconocimiento de la Asamblea Nacional. Destacó que con el nuevo pronunciamiento del presidente de la República no se soluciona ninguna de dichas exigencias, por lo que exhortó a las Fuerzas Armadas y a los organismos públicos a pronunciarse en defensa de la Carta Magna. Que le quede claro al mundo, que le quede claro al pueblo venezolano, lo que hoy se anunció, no se dejen engañar. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela y buscar con la Constitución destruir la propia Constitución, la democracia y el voto en Venezuela. Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Asimismo, el parlamentario convocó a un trancazo nacional para este martes en las distintas comunidades y urbanizaciones del país. Sabemos que hemos estado muchos días en la calle, pero hay que seguir hasta la victoria. Mañana a primera hora, 6 de la mañana, 7 de la mañana, convocamos a todos los venezolanos en todo el país a que salgamos de manera pacífica a manifestar en las calles, trancando nuestras calles y expresando un mensaje de que queremos votar. Todos podemos protestar mañana temprano, con las cornetas, trancando nuestra calle, pacíficamente, por 2 horas, para que nosotros podamos hacer valer nuestro derecho. El presidente del Parlamento venezolano, diputado Julio Borges, adelantó que para este miércoles 3 de mayo se convocará a una gran movilización en todo el territorio nacional, de la cual se ofrecerán todos los detalles este martes durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la cual se tiene previsto que inicie a las 2:30 de la tarde. Kevin Alfonso Gil, Televen. Entre tanto, el abogado constitucionalista Jesús María Casal manifestó que una Asamblea Nacional Constituyente, sea comunal o no, debe contar con la convocatoria de todos los sectores del país. Propósito de la constituyente, porque si el propósito no es cambiar la Constitución, dado que el presidente ha dicho pues que no se trata de cambiar la Constitución, que él considera es la mejor Constitución del mundo, sino que el objetivo fuera excluir a una parte del país, construir una mayoría artificial, es decir, fragmentar el electorado para poder tener en esa constituyente una mayoría que en ningún caso podría obtenerse en alguna elección,
Si se trata pues es de evadir los procesos electorales, pues estaríamos ante un franco golpe a la Constitución, una ruptura muy grave del orden constitucional, y por eso creo que el paso que está dando el presidente es muy delicado. El abogado Jesús María Casal aseguró que deben ser los electores venezolanos quienes decidan si desean o no ir a un proceso de asamblea constituyente y poner las bases de la misma. Cristal Chopite, Televen. 37 personas resultaron heridas este 1 de mayo durante la movilización de la oposición que nuevamente fue reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado. Todos ellos están fuera de peligro, la mayoría se les ha dado de alta, salvo un caso. Hay un caso de un joven que ingresó aquí hace algunos minutos con un fuerte golpe en la cabeza y está en un estado delicado. Fue remitido desde Salud Chacao a una clínica privada. Fue llevado por un equipo médico y en una ambulancia de Salud Chacao a una clínica privada. Estaba en estado delicado. Aparte del caso de ese joven, todos los demás fuera de peligro. No tenemos heridos de bala. Me habían preguntado hace un rato, no tenemos heridos de bala. No hemos atendido ninguno aquí en Salud Chacao. Los seguidores de la oposición comenzaron a concentrarse desde las 10 de la mañana en varios puntos de la ciudad. Quienes pretendían llegar al Tribunal Supremo de Justicia se unieron en la avenida Francisco de Miranda y los que querían marchar hasta el Consejo Nacional Electoral en la avenida Victoria. Pasadas las 12 del mediodía, los dirigentes de la oposición en la Francisco de Miranda decidieron cambiar la ruta pautada para llegar al TSJ. Hacia arriba, hacia la cota 1000, sin miedo, vamos sin miedo, no hay piquete que pueda con la fuerza y la firmeza del pueblo de Venezuela. Solo pudieron avanzar hasta la cuarta transversal de la Castellana, porque una cuadra más arriba se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes con bombas lacrimógenas intentaron dispersarlos. Pese a que los dirigentes decidieron continuar la movilización por la autopista Francisco Fajardo, los opositores se enfrentaron a los cuerpos de seguridad. Mientras tanto, la marcha que avanzaba hacia el CNE desde el oeste también fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana. Justamente en la avenida Páez del Paraíso, el diputado José Manuel Olivares recibió un golpe en la cabeza, presuntamente por una bomba lacrimógena. Fue atendido aquí en la Policlínica Las Mercedes. El parte médico es una herida de 4 centímetros más o menos de largo en la cabeza. 12 puntos de sutura fueron agarrados, se le agarraron al diputado. Además que cuando se hizo todos los análisis, ahí tiene un edema leve dentro de lo que es la contusión que sufrió el diputado luego de que se le practicara el tema de la resonancia magnética y de toda el parte médico que se está entregando. Los seguidores de la oposición también intentaron transitar por la autopista Francisco Fajardo para llegar al punto final de su movilización. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana también los reprimió. En una de las principales autopistas de Caracas se presentó otro enfrentamiento. La Guardia atacó con gases lacrimógenos y con la ballena. Algunos también tenían piedras en sus manos. Lograron que los opositores retrocedieran. El enfrentamiento se extendió aproximadamente por 2 horas. En un mes de protestas antigubernamentales, la oposición venezolana no ha podido llegar al centro de Caracas. Este lunes, más de 30 estaciones del metro estuvieron cerradas. Fue a las 6 de la tarde, cuando la cuenta en Twitter del subterráneo informó la apertura de 27 paradas del sistema. Harley Monseguilemán, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las críticas del sector empresarial privado ante el nuevo aumento salarial. Que salga Fede Cámaras diciendo que el aumento es malo, eso no quiere decir que es bueno para los trabajadores. Que salga con la industria diciendo que no está de acuerdo con el aumento, es bueno para los trabajadores. Lo que sea bueno para los trabajadores, ellos van a chillarla. Les encanta que el Estado le dé los dólares para ellos hacerse millonarios. Ahí revisen. Es fácil tener una empresa como la Polar si a ti te dan 5.500 millones de dólares. Cualquiera monta una empresa como esa. Esa es la clase empresarial que le ha hecho tanto daño a este país, parasitaria. Las declaraciones fueron ofrecidas en su llegada a la movilización denominada Trabajadores Marchan a Favor de la Paz, que partió desde distintos puntos del oeste de Caracas hasta la avenida Bolívar. Desde allí el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, apoyó el nuevo salario.
Son 37 incrementos en Revolución, solo posible en Revolución definitivamente. Y bueno, tú ves la clase obrera que va marchando, comprometidos, contentos con ese ajuste salarial del 60%, ese 12.5 que pasó a 15 puntos de unidades tributarias del Centatique. Bueno, solo con un gobierno comprometido con su pueblo, un presidente comprometido con su clase trabajadora hace ese tipo de anuncios. Esto es lo que no quiere la derecha venezolana. Igualmente, el presidente de CanTV, Manuel Fernández, destacó que la movilización se llevó a cabo para manifestar a favor de la paz en el país. La gran razón de marchar hoy es la defensa de la patria, su paz, su soberanía, su independencia y su autodeterminación. Los únicos y las únicas que pueden garantizar eso son los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Además, nosotros estamos en un proceso heroico de construcción del socialismo y no hay socialismo si los hombres y mujeres que trabajan, los trabajadores y las trabajadoras no son los protagonistas de esa gesta, de esa construcción heroica. Marchamos por dos cosas, por la patria y por el socialismo. Los dirigentes del gobierno nacional afirmaron que continuarán en las calles para mantener el país libre de violencia. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Pausa. Cuando regresemos, la CELAC analizará crisis venezolana en reunión de cancilleres. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Y para hoy se tiene previsto una reunión extraordinaria de cancilleres y representantes de los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en El Salvador. La petición fue realizada por el gobierno nacional para abordar el tema de la violencia en medio de la crisis que vive nuestro país. El gobierno colombiano autorizó a sus funcionarios migratorios a solicitar la tarjeta de movilidad fronteriza para aquellos venezolanos que deseen cruzar la frontera. Asimismo, el gobierno neogranadino solicitará este documento a aquellos que viven en zonas fronterizas e ingresen frecuentemente a su país. Un vocero del régimen de Kim Jong-un aseguró que impulsará a velocidad máxima su programa nuclear en respuesta a la creciente presión ejercida sobre el país por parte del presidente estadounidense Donald Trump. En París, fuerzas del orden público se enfrentaron a grupos de encapuchados en una manifestación sindical en conmemoración del Día del Trabajador. En la movilización participaban miles de personas. Los agentes antidisturbios intentaron dispersar la manifestación con gases lacrimógenos y fueron atacados con cócteles Molotov por un grupo de unas 150 personas. Asesinan al padre de Tulia Alemán, Miss Falcón 2016. Enseguida venimos con la historia completa. Sigan allí. El presidente de la recién creada Comisión Constituyente, Elías Jagua, asegura que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente emitida hace horas por el presidente de la República es constitucional. Es absolutamente constitucional y es el mecanismo ideal para resolver grandes contradicciones en el seno de la sociedad, para resolver confrontaciones en el campo institucional como las que estamos viviendo frente al desacato de la mayoría de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos obligados a evitarle una guerra a Venezuela y la constituyente es un camino para la paz. Estas declaraciones fueron ofrecidas hace minutos a través del canal del Estado. La represión gubernamental a los manifestantes no resolverá la agitación política del país, así lo aseguró el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. Hussein también consideró que los elementos más alarmantes de la situación que atraviesa Venezuela son el aumento de la violencia, las acciones de grupos armados progubernamentales y la falta de confianza en el gobierno y en el Poder Judicial. Asimismo, indicó que desvincularse de la Organización de Estados Americanos no es una estrategia para recuperar la estabilidad y la paz en Venezuela. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay se adhirieron a la petición del Papa Francisco de buscar soluciones negociadas entre el gobierno y la oposición en Venezuela. En un comunicado indicaron que es imprescindible contar con condiciones muy claras para una salida negociada a la crisis en Venezuela.
Reiteraron que se deben detener los actos de violencia, respetar la vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional y la definición de un cronograma electoral. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó el comunicado conjunto de 8 países de la región en el que muestran su apoyo a la petición del Papa Francisco de evitar que haya más violencia en Venezuela. Rodríguez calificó el acto como injerencista y sostuvo que cada comunicado en apoyo a factores opositores alienta la violencia y pretende desconocer al gobierno nacional. Los países que se expresaron son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay, quienes además pidieron respeto a los derechos humanos de los venezolanos. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, considera que con el nuevo aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro bajará la productividad en el país. Como no está vinculado a aumento de producción, se va a transformar rápidamente en aumento de precios y con lo cual eso se diluye. Para que haya un aumento en el poder adquisitivo, que es lo importante que deban tener los trabajadores y todos los venezolanos, tiene que haber primero una disminución muy importante de la inflación y eso se controla a través de otros mecanismos. Y luego tiene que haber un aumento importante de la producción. Es solamente con una disminución de la inflación y un aumento de la producción que se va a recuperar el poder adquisitivo, que es lo que todos deseamos. Todos deseamos que los trabajadores y los venezolanos todos tengan un mayor nivel adquisitivo. Mientras que la presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, rechazó este nuevo aumento, argumentó que este generará mayor desempleo. Yo creo que lo más importante no es el incremento de salario, yo creo que lo más importante es el desempleo. ¿Cuántas personas van a estar desempleadas? ¿Cuál es el desplazamiento que tenemos hacia la informalidad? El desplazamiento que tenemos, la informalidad va por encima del 60%. ¿Qué significa eso? Que son personas que no tienen salario mínimo, que son personas que no tienen seguridad social. En función de eso es que tenemos que trabajar. No es un salario mínimo lo que estamos necesitando nosotros. Necesitamos ingresos suficientes que nos permitan seguir avanzando en este país. Tanto Olalquiaga como Ramos participaron este lunes en la marcha del Día del Trabajador convocada por la oposición. Fue asesinado el padre de Tulio Alemán, Miss Falcón 2016, dentro de su negocio en el estado Falcón. El homicidio se registró cuando José Alemán se encontraba dentro del negocio ubicado en Guanaguana, cuando fue interceptado por 2 sujetos que viajaban en una moto. Uno de los homicidas disparó contra el comerciante en múltiples oportunidades y huyeron del lugar. Autoridades se encuentran investigando el caso. No descartan que se trate de sicariato. Con heridas de arma blanca fue hallado el cuerpo de un conductor de transporte público dentro de una vivienda en el barrio San Blas de Petare. La víctima quedó identificada como Numa Muñoz Rodríguez y era conductor de una línea de transporte en Petare. Durante el hallazgo se conoció que se llevaron la motocicleta de la víctima. El cuerpo de Muñoz no presentaba señales de violencia y la vivienda no tenía cerraduras violentadas, por lo que se presume que el homicida sea un conocido de la víctima. Jonathan José Palacios, de 22 años, fue asesinado la medianoche del sábado mientras conversaba con unos amigos cerca de su casa en Barrio Carpintero, en Petare. Presuntamente los disparos se efectuaron desde un auto en movimiento. Habría sido el único herido. En otro suceso, Nixon Romero perdió la vida al ser herido de bala en los Valles del Tuy, estado Miranda. El joven trabajaba como mototaxista y al parecer le dispararon para robarlo en el sector Mopia. Revisemos ahora un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, buenos días Carlos, cuéntanos. Bueno, un tema ocupa un enorme espacio de interés en la opinión pública, ¿no? En este caso, ya de ello hemos comentado desde la apertura, el anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las condiciones? Hay un decreto que se firmó anoche, que se enviará o se habrá enviado, no sabemos si hasta ahora, al Consejo Nacional Electoral sobre bases comiciales. ¿Qué tanto puede el presidente tomar la iniciativa, pero qué tanto puede ser el organizador o una comisión presidencial? Pero hay muchas cosas, hay muchas dudas, hay que conectarse con el tema porque es de verdad delicado el tema de la universalidad del voto, el de un referéndum consultivo para decidir, en fin. Vamos al retorno, a involucrarnos más a fondo en este tema en compañía del abogado constitucionalista José Vicente Aro, quien ya está con nosotros.
José Vicente Haro nos acompaña, abogado constitucionalista, profesor universitario. José Vicente, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, ¿qué significa esta iniciativa que toma Maduro? Y vamos a hablar de las características de esta iniciativa y lo que se recoge en ese decreto que firmó anoche. Buenos días, ante todo, a ti y a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Debo significar que esta Asamblea Nacional Comunal, esta Asamblea Nacional Popular, como la ha llamado Nicolás Maduro, no es más que un fraude a la Constitución. ¿Y por qué es un fraude a la Constitución? Porque si bien la Constitución de 1999 establece en su artículo 348 la posibilidad de que el presidente de la República en Consejo de Ministros o la Asamblea Nacional por las 2/3 partes o los consejos municipales por las 2/3 partes o un 15% de los electores inscritos en el registro electoral puedan tener la iniciativa de convocar a un poder constituyente, si bien existe esa posibilidad, es necesario que esa Asamblea Nacional Constituyente, que cualesquiera de estas partes convoque, y en este caso estamos hablando de Nicolás Maduro, que es el que está tomando la iniciativa para convocar, es necesario que tenga en claro unas reglas de juego que siempre deben regir para una Asamblea Constituyente. Primero, el tema de que debe respetarse la universalidad del voto, el principio de proporcionalidad dentro del sistema electoral que se garantice para elegir unos constituyentes, el principio de representación proporcional de las minorías, el principio de personalización del voto y la posibilidad de voto uninominal, es decir, el máximo pluralismo político que permita todo tipo de participación de todos los sectores de la sociedad venezolana en una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hemos visto de la propuesta de Nicolás Maduro, lo que él ha anunciado sin ver publicado en decreto en Gaceta Oficial, es prácticamente una Asamblea Nacional Constituyente integrada por un pequeño sector de la sociedad, que sería el sector que él llama la clase obrera, que sería el sector que él llama los consejos comunales, el sector que él llama todas estas centrales, las VC, centrales obreras trabajadoras, las VC, los CLAP y en general todos los sectores que de alguna manera de carácter bien estudiantil. O sea, los espacios que domina el sector oficial definitivamente. Totalmente. ¿Y cuánto representa, si vamos porcentualmente, cuánto representan esos espacios en lo que es el universo de la sociedad venezolana? Mira, en las mejores encuestas para Nicolás Maduro, estamos hablando de que hay un universo de encuestas que va del 14% al 24%, pero vamos a ponerle las mejores encuestas para Nicolás Maduro, representarían 24%. Y son encuestas de dudosa credibilidad en cuanto a lo que es su confiabilidad estadística y en cuanto a la base muestral, ¿no? Entonces, no representan a toda la población venezolana y por eso es muy importante tener en cuenta de que toda constituyente, para que pueda convocarse realmente, debe pasar por una decisión del pueblo, un referendo que debe el CNE organizar y preguntarle al pueblo y consultarle si quiere ir o no a una asamblea constituyente. Las bases comiciales, José Vicente, ¿quién las establece? Debe suponerse que las bases comiciales también deben ser sometidas a consulta, ¿no? Es lo que uno pudiera entender por lo que establece el texto constitucional. El presidente puede, el Poder Ejecutivo puede establecer las bases comiciales. Quienes integran la comisión que va a trabajar por esa Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro son solo integrantes del gobierno, gente afín al gobierno. O sea, y el resto de la sociedad no participa, no se involucra. Lamentablemente estamos viendo una reedición de lo que fue la constituyente de 1999. Recordemos que hubo una comisión constitucional también, una comisión constituyente que era solamente de adeptos del oficialismo, de, vamos a decir, seguidores de Chávez. Recuerdo que se llevó un recurso, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia de ese momento y respondió favorablemente que no podía ser un sectarismo tan marcado, ¿no? Exactamente. Entonces allí vamos hacia
hacia tu pregunta, las bases comiciales. Bueno, este sector, esta comisión y este sector, vamos a decir, del oficialismo, que está representado por las personas que Nicolás Maduro anunció ayer, en su mayoría ex constituyentes y algunas otras personas que estarían presentes en esa comisión, ellos lo que pueden hacer es proponer al CNE unas bases comiciales. Pero el CNE debe garantizar de que esas bases comiciales sean constitucionales. Y solamente pueden ser constitucionales si se garantiza, primero, uno, que se haga un referéndum previo para consultar al pueblo si quiere una constituyente o no. Dos, si se establece un sistema de elección de los constituyentes que garantice la universalidad del voto, la proporcionalidad, la representación proporcional de las minorías, la personalización del voto y, en general, el pluralismo político y el principio democrático que permita a todos los sectores de la población poder participar en esa Asamblea Constituyente. Solo así, solo sí, unas bases constituyentes, unas bases comiciales desde el punto de vista electoral serían aceptables, y esa es tarea del CNE garantizarlo. El problema es que el CNE está cooptado en este momento por lo que es el gobierno. Ahora fíjate, otro detalle importante que me gustaría que pudieras aclararnos. Se supone que tú convocas una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, no para reformarla. Hay una figura constitucional que es la reforma que se puede utilizar. Claro, eso tendría que pasar, entre otros caminos, por una Asamblea Nacional que considera el gobierno y el TSJ actual que está en desacato, ¿no? Pero eso tiene que, de alguna forma, registrarse y conceptualizarse mejor. O es cambiar la Constitución o es reformarla con la propuesta. Bueno, yo estuve escuchando con bastante detenimiento los dos discursos de Nicolás Maduro ayer. Primero el que dio en la Avenida Bolívar y luego el que dio en el Palacio de Gobierno. Y uno puede observar, y luego están los registros pues, de esas declaraciones, que básicamente él menciona 9 puntos. Y cuando uno se detiene en cada uno de los puntos, yo lo que recuerdo básicamente es la reforma constitucional que a Hugo Chávez le rechazó el pueblo el año 2007. Recuerdo una reforma constitucional y en esos 9 puntos está reflejado básicamente el plan de la patria. Es decir, estamos hablando, aunque Nicolás Maduro diga, o aunque Germán Escarrá diga que nada más le van a cambiar algunos artículos a la Constitución, estamos hablando de 9 puntos que mencionó Nicolás Maduro de manera enunciativa, sí, no cuando habla, taxativa. por ejemplo, de refundar un nuevo Estado, eso significa un cambio de la Constitución. Totalmente. A menos que nos anuncien, Venezuela se declara a partir de este momento, una vez aprobado esto, país comunista, socialista y con un único partido. Entre otras cosas, digo, por ejemplo, un nuevo régimen económico. Un nuevo régimen económico, un nuevo régimen de Estado, un nuevo régimen de justicia, un nuevo régimen de administración del poder judicial y de lo que sería el poder ciudadano. Es decir, un cambio absoluto en lo que son las reglas del juego que están pactadas en la Constitución. Él lo que está planteando es una nueva Constitución. Por supuesto que para calmar la alarma que ha surtido esto, él la está vendiendo o está haciendo hacerla ver como unos retoques a la Constitución, pero en definitiva, con ese amplio discurso que pudimos ver en la Avenida Bolívar y luego pudimos ver más en concreto en el Palacio de Gobierno, lo que estamos viendo es lo que él se propone es establecer una nueva Constitución que básicamente recogería aquella reforma constitucional rechazada por el pueblo en el año 2007 y también el plan de la patria, integrando estos dos documentos, con lo cual se nos arrebataría a los venezolanos el documento más importante que tenemos para defender la democracia, que es precisamente la Constitución de 1999. Hay quienes piensan que, claro, habrá que esperar el desarrollo de las discusiones y conocer los detalles de todo lo que está detrás de todo esto, pero hay quienes consideran que es un concepto profundamente corporativo, ¿no? En este caso. Y habrá alguien que explique jurídicamente, no políticamente, no jurídicamente, no sé, me imagino que será el abogado Escarrá,
el que saldrá a explicar y a dar, pues, a presentarnos las variables de lo que significa esta propuesta. Pero tiene asideros el planteamiento de que se trata de algo corporativo, de un profundo sectarismo. Sin duda, sin duda. Aquí las señales de corporativismo y las señales de sectarismo y de exclusión de una gran parte de la población, por no decir la mayoría de la parte de la población y de las organizaciones políticas y de las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, etcétera, es lo que se ve en esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente Comunal o Popular, como la ha llamado Nicolás Maduro, y por eso yo particularmente la considero ilegítima, inconstitucional y que no se corresponde con lo que es el texto constitucional, con lo que son los artículos 347, 348 y 349, y debo resaltar que la principal limitación y la principal herramienta para enfrentar esta propuesta de Nicolás Maduro está en el artículo 350, que, dicho sea de paso, está dentro del artículo de la Constitución que regula todo lo relacionado con la Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, esa es la propuesta sobre el qué hacer. Así es. Bueno, José Vicente, muchas gracias, muy amable por toda esta explicación. Hay que estar pendientes, meterse dentro del texto constitucional y comenzar a hablar las cosas que allí se dicen. Más una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos. Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal, andreina.castro. Comenzamos hoy las informaciones del entretenimiento contándoles que los presentadores venezolanos Alejandra Orá y Daniel Sarcos fueron ganadores de un premio Emmy. Ambos resultaron triunfadores en la edición número 44 de la entrega de los reconocimientos por los espacios de los que se encuentran a cargo. Alejandra Orá se llevó el galardón a Mejor Programa de Entretenimiento por Destinos, transmitidos por CNN, y dedicó su premio a Venezuela diciendo: por ustedes que son mi felicidad. Mientras que Sarcos ganó su tercer Emmy en 4 años por el programa Un Nuevo Día, el cual es transmitido por Telemundo, y también dedicó el galardón a nuestro país. Por otro lado, Lazo estrenó su nueva producción discográfica titulada El exilio voluntario de una mente saturada. A pesar que el cantante ya tenía en su haber un álbum musical, este es el primero con proyección internacional y viene de la mano de la compañía Universal Music. La placa discográfica cuenta con 13 temas de la autoría del venezolano y conserva el estilo pop rock que lo caracteriza. Sin embargo, también explora en ritmos del reggae y la balada. Entre las temáticas que se encontrarán en las canciones se encuentra la libertad y la igualdad de géneros, aunque también hablarán de sus experiencias personales. El disco se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Deezer y YouTube. Ya fueron revelados los más bellos de People en español y Marjorie de Sousa y Gaby Espino forman parte de esta lista. En esta edición especial de la revista con motivo de su aniversario número 20, la acostumbrada lista de 50 personalidades se extendió a 100. Y aunque saldrá a la luz el próximo mes de junio, ya se dio a conocer la portada de la publicación, la cual la engalanan la venezolana Marjorie de Sousa en compañía de Romeo Santos, Carmen Villalobos y otras celebridades. La lista de 100 fue dividida en distintas categorías que hacen alusión a las etiquetas utilizadas en las redes sociales como #selfie, #nofilter, #glam y #TBT, donde se encuentra además incluida nuestra Gaby Espino. Y Shakira se encuentra grabando el video oficial de su tema Me Enamoré, y todo parece indicar que Gerard Piqué será el protagonista. El acompañante sentimental y padre de los hijos de la cantante, quien además fue la fuente de inspiración principal para el sencillo, fue visto junto a ella en el rodaje del clip en la ciudad de Barcelona. En un video que además registra parte de la grabación, se les puede ver a ambos tomados de la mano. La barranquillera estrenará su nueva producción discográfica este mes y dio a conocer en una entrevista a Telemundo que iniciará una gira junto a sus hijos, pues quiere compartir con ellos su música y su trabajo.
Fue estrenado un adelanto de la película de Vico C, La vida del filósofo, la cual además contará la historia del cantante. En el clip se puede observar el crecimiento artístico y los momentos más difíciles de la vida del rapero. La cinta será protagonizada por su hijo Luis Lozada, mejor conocido como Lopes, en compañía de Mariángeli Vélez, Xavier Morales Cruz y César Forright, además de contar con un guión realizado por Frankie Bacerro, con participación del propio Vico C. La película biográfica del intérprete de canciones como Hoy es 5 de septiembre y Desahogo llegará a la gran pantalla en agosto de este año. Y finalizamos las informaciones contándoles que la noche de ayer se llevó a cabo la Met Gala en la ciudad de Nueva York. Como cada 1 de mayo, el Museo Metropolitano de Artes de la Gran Manzana fue testigo de uno de los eventos más importantes de la moda. En esta oportunidad, la temática de la gala fue dedicada a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo, quien además fue una de las anfitrionas junto a Pharrell Williams y Katy Perry, quien lució uno de los vestidos más llamativos de la noche. El evento también se dio cita Jennifer López, quien llegó en compañía de su novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez, y otras celebridades como Rihanna, quien también se robó todas las miradas con un excéntrico atuendo que la llevó a convertirse en la mejor vestida de la noche. Por la alfombra roja también desfilaron Giselle Bündchen, Madonna, Kendall Jenner, Kim Kardashian, entre otros. Y así, amigos actuales, nosotros finalizamos las informaciones del entretenimiento. Recuerden sintonizar su emisión meridiana y estelar de su noticiero de Televen. Él pasa contigo, Carlos, adelante. Bien, gracias Andreina, bienvenida entonces por compartir en la mañana de hoy. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas hoy. Mila, vamos a ver las reacciones sobre esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. La seguimos muy de cerca por acá y les traeremos, por supuesto, todas las vertientes de la noticia mañana bien temprano. Bueno, muy noticioso el día, Carlos Gaudí. Sí, señor, así será. Bueno. Nos vamos. Chao, hasta mañana.